Señoras y señores, qué gusto. Gracias por seguir en nuestra sintonía a través de las diferentes plataformas del Grupo Corporativo de El Norte Diario, El Norte y El Norte TV. Les agradecemos de antemano por estar pendientes de nuestras horas de transmisión, las cuales han ido variando de acuerdo a cómo han ido cambiando también los horarios de los cortes de energía eléctrica. Hay que recordarles que vivimos una crisis energética que a todos nos ha afectado y a los medios de comunicación mucho más, porque nuestros horarios habituales han tenido que extenderse, ampliarse, cambiarse en definitiva para evitar suspender. Lo que no podemos es dejar de transmitir. Eso no vamos a dejar de hacerlo, siempre buscaremos la forma de conectarnos con ustedes. Dicho esto, recibimos ya a nuestro siguiente invitado. Juan Arias está con nosotros, activista político, ex candidato a la alcaldía. Juan, ¿cómo estás? David, muchas gracias. Saludarle al Grupo Corporativo El Norte, a la audiencia que está pues sintonizándonos a través de las diferentes redes sociales. Siempre agradecido del espacio, la invitación y pues a reflexionar un poquito lo que pasa en el país. Yo el día de ayer, mientras reflexionábamos con un grupo precisamente de jóvenes sobre lo que está pasando en el país, les había planteado la posibilidad a algunos jóvenes de venir acá y expresar aquí su malestar o su análisis, pero pocos de ellos se atreven a hacerlo, se animan, sí, pero todos están con esas ganas de hacerlo, pero no se animan, y me habían dado referencia de tu nombre. Me comuniqué contigo, aceptaste y yo te agradezco por esa siempre apertura que tienes con este medio, para preguntarte a ti, a ver, ¿cómo ven los jóvenes en estos momentos todo lo que está pasando en el Ecuador, en el campo político, por ejemplo? En el campo político, tú sabes, han pasado cosas que por primera vez ocurren en el Ecuador, que a una vicepresidenta, por ejemplo, su secretaria la secretaria del Ministerio del Trabajo le suspenda 150 días. Eso yo no lo había visto en mi vida, ¿no? Y ya tengo 47 años y no lo había visto. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, David, yo creo que pensando en lo que me decía de cuál es el rol que estamos jugando la juventud, de cuál es el rol que estamos jugando los profesionales en esta ciudad, en el país, y yo creo que ese es el gran llamado de atención que necesitamos, porque nosotros en este momento nos estamos convirtiendo en una generación perdida, es decir, una generación donde nuestros padres han invertido, han empeñado pues casa, carro, para poder estudiar, permitirnos estudiar, y nos hemos graduado y no encontramos condiciones de trabajo, no encontramos condiciones para desarrollarnos profesionalmente, y más aún hoy con la crisis energética que ya venía agravada pues por primero la conmoción política que vive este país ya muchos años, la compleja realidad económica que vivimos post pandemia, y pues hoy estamos en un momento en donde ni siquiera podemos trabajar. Analistas hablan que este es un momento más grave incluso de lo que vivimos en la pandemia. Claro. Entonces, esa es una de las principales reflexiones que quisiera dejarle en este espacio, es la conciencia ciudadana tiene que prevalecer, la unidad de los ecuatorianos, qué podemos hacer de nuestro espacio, y en ese qué podemos hacer está en reflexionar bien nuestro voto y está en participar más. La comunicación, los medios nos permiten a nosotros comunicarnos, entender lo que pasa en este país, lo que pasa en la ciudad, y yo creo que hay que hacer un uso efectivo de las redes sociales, del internet, de la tecnología, y no dejarnos llevar por lo que ha convertido el presidente Noboa. Mire, algo tan simple, entre comillas, como cambiar ya un nuevo ministro de gobierno y hacer un TikTok torpe, poniendo carpetas en la mesa, sacando noticias, en una crisis como la que vivimos, David, es no dolerse de lo que estamos viendo los ecuatorianos. Es como, incluso como una burla, ¿no? Mire, no sé cómo lo vean ustedes. 8 de 10 jóvenes, según los datos del propio gobierno, piensan en emigrar. O sea, estamos al borde, si no es que ya estamos viviendo una crisis tan compleja como la del 99. ¿Y qué mensaje es ese, no? Entonces, el mensaje de decir voy a migrar es un mensaje súper potente, se porque estás diciendo voy a dejar todo. Se rompe una estructura social, y yo creo que el presidente lamentablemente está en una burbuja. Para él lo que nos está demostrando en este momento es que pesa más su ego, su vanidad de ser candidato, de buscar una reelección, por sobre plantarle cara a la crisis
que si bien es cierto, como ellos lo han dicho, hay una problemática climática que agudiza aún más, pero la gestión se tenía que hacer hace mucho tiempo. Mira, la ministra en abril incluso le persiguió con un tema ahí de un juicio por supuesto sabotaje a toda una central hidroeléctrica. Lo que usted mencionaba al inicio, despiden por el Ministerio de Trabajo a una vicepresidenta, eso parece una electa burla, popularmente. y que él la puso. Claro. Y segundo, lo de Topic, ese es un atentado a la democracia. Entonces, el país vive los momentos, yo creo, más oscuros, y la crisis no solo es energética, económica, a nivel de institucionalidad, es una crisis moral. Es decir, la política se ha convertido y la están manteniendo como un espacio para beneficiarse unos pocos. Usted me acabas de dar un hilo del que podemos jalar. Por lo que has dicho tú, los mayores responsables de esta crisis son precisamente los políticos, porque son sus decisiones las que nos han acarreado esto. El no mantenimiento de una central, responsabilidad del gobierno de turno. El tema de la inseguridad también, responsabilidad del gobierno de turno. Estas crisis entre vicepresidente y presidente, que aparentemente solo les perjudicaría a ellos, que al final le terminan salpicando al país, responsabilidad de los políticos. ¿Qué pasa con los políticos? Sí, yo creo que se estaba analizando la política, por eso así, busco esa reflexión en torno a este tipo de videos del presidente o videos con música de reggaetón, hablando de que el hombre está con su casco, vestido como un G.I. Joe, sí. O el hecho de el 31 de octubre, Día del Escudo Nacional, disfrazarse de bestia. Obviamente es una bestia, ¿no? Cómo está gestionando la crisis. O sea, es país. Literal eso, ¿no? Incluso viene a hacer chiste en medio de la indignación que sentimos, pero la política no se puede banalizar. No podemos dejar que la política se quede en el TikTok, en cuestiones vacías. Ibarra pasó 4 años con una primera autoridad que bailaba en TikTok. Y mire cómo dejaron la ciudad. Claro, ¿cómo la Entonces, no podemos permitir que las redes sociales o el mal uso de la tecnología nos quite el sentido común. Entonces, no podemos normalizar aquello. Exacto, no hay que normalizar, y la exigencia que debemos hacer a los servidores públicos y a los hacedores de política pública es que en las instituciones públicas y en toda la sociedad ecuatoriana debe primar la cultura de la excelencia. La calidad por sobre la viveza criolla. Yo te voy a hacer una pregunta que las conversaba ayer con jóvenes, precisamente buscando estas respuestas. La mayor parte o una buena parte del electorado son los jóvenes, y allá es a donde quieren llegar los políticos para estas elecciones. Lo que se preguntan los políticos es cómo llegar a los jóvenes. Y la mayoría de políticos o consultores le dicen, hay que meternos al TikTok, hay que ponerse a bailar, lo siento mucho, si a usted no le gusta bailar, pues lo siento, tendrá que aprender a bailar, porque aquí lo que se vende es ser popular en TikTok. ¿Es así eso? Yo pienso que es relativo, ¿no? Estuve hoy en un espacio donde se presentó un manifiesto de organizaciones sociales en rechazo a todas las acciones o a la inacción que está llevando este momento el presidente Noboa. Y uno de los grupos que estaban ahí es gente de Yachay. Entonces, la agudización de la crisis, de las contradicciones del sistema, porque hay que entender esto también desde una visión geopolítica. El mundo está en crisis, el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial, hay una crisis en los mercados, la inestabilidad política que vivimos aquí la vive en Europa. ¿A qué me voy con eso? Es que el momento en que vive el país nos va a exigir, porque las generaciones de jóvenes del colegio, de las universidades, vienen también arrastrando generaciones que no han sufrido lo que vivía el Ecuador a inicios del 2000 o a finales de los 90, donde en 10 años tuvimos 7 presidentes, donde teníamos donde no había Estado. Hoy estamos volviendo a ese punto donde la Asamblea, donde el Ejecutivo se ha convertido en un circo, una telenovela de que vamos contra la ministra, de que los asambleístas por acá. Y que cada día es un escándalo, ¿no? Pero peor aún, en una democracia como la nuestra, donde es una democracia presidencialista, tener a un hombre bastante limitado que no puede ni siquiera plantear 2-3 minutos de ideas. Claro, porque si le quitas el prompter... el hombre no sabe dónde está parado. Claro. ¿No? O sea, y eso hace que estas contradicciones se agudicen, y yo siento que estamos a este ritmo al borde de un nuevo estallido social, ¿sí? Pese a lo que ha significado 2019-2022,
la confrontación, la complicación de la sociedad ecuatoriana en general en estas grandes manifestaciones que han existido, pero vamos hacia eso porque las conquistas sociales, David, seguridad, salud, educación, el voto de la mujer, no se han conseguido pues de besos y abrazos. Claro, claro, y tampoco Ni en tampoco reuniones civilizadas, ¿no? Se han conseguido desde una lucha en las calles, desde una reflexión ciudadana, desde los diferentes sectores, empresas, clase media, clase alta, obviamente pero también la lucha en las calles. Los sectores más pobres, que son los que al final sufren la crisis, la crisis, claro. se han levantado y han conseguido que no se puede seguir yendo en contra de todos esos derechos alcanzados. Ahora, en la actualidad, seguramente ya conoces de la convocatoria que han realizado las organizaciones sociales, el Frente Popular, el FUD, la misma CONAIE, a una movilización. ¿Qué tan válido es y qué tan prudente es en los momentos actuales? Yo pienso que es la única opción que tenemos la ciudadanía en este momento. A este nivel hemos llegado, depresión. Mire, no hay ni cómo trabajar. Yo creo que otro de los problemas que debemos reflexionar quienes creemos en política es el problema de la salud mental, que ya venía mal en pandemia. Claro, sí, sí. Toda la complejidad que se tiene con el tema de inseguridad y sin número de cosas, hoy agudizado por estos momentos donde no hay como ni siquiera trabajar, ¿sí? Va a orillar a que la gente salga a las calles. Claro. Yo pienso que esto va más allá de partidos, va más allá de candidaturas, esto es una cuestión de que el pueblo ecuatoriano reflexione, tome conciencia y exija que no se sigan vulnerando más derechos. Frente a eso, ¿cuál debe ser el papel de los jóvenes? Juan, tú estás todavía en esa fase de la vida, en esa fase quizás una de las más bonitas de las personas, pero ¿qué hacer en esa condición de joven en los momentos tan complicados que vive el país? Eso es lo que quisiera saber también. David, yo creo que para nuestra generación se tiene que reflexionar desde la sostenibilidad, es decir, economía, sociedad, ambiente en armonía. ¿Por qué esa discusión? Porque el cambio climático, la crisis climática no es a 2030. Claro. Estamos viviendo ya la crisis climática. El mundo este año, en agosto del 2024, consumimos todos los recursos naturales que tenemos para un año. Mire hoy las sequías, mire lo que está pasando con lluvias torrenciales, inundaciones, Dana en Valencia. Todo esto exige a que los políticos, primero, dejen de bailar en TikTok, segundo, dejen de tomar decisiones pensando en su círculo y se tome decisiones con sentido común, pensando en lo que le beneficia a la gente y sobre todo ante esta exigencia que el mundo y la crisis climática exige replantear el modelo de desarrollo y que tenga esta base en estos tres pilares: las personas, la economía y el ambiente. Posterior a eso, necesitamos que la clase política en el país pueda tener un gran acuerdo de país. No puede esto centrarse en que, mire, en que grupos políticos únicamente piensen en que les están persiguiendo, los otros piensen en perseguirles y los otros piensen en repartirse las carteras del Estado. Claro. Necesitamos que este país encuentre un horizonte, se tome lo positivo que se han hecho en años anteriores, se tomen decisiones también profundas. Se le ha arrodillado al país al Fondo Monetario Internacional, hay que ir a una moratoria de deuda, hay que definir cuál es el papel del sistema financiero. Yo ahí mi posición, por ejemplo, es hay que dejar de depender de la banca privada, hay que entrar a un fortalecimiento de las cooperativas, pero desde la perspectiva de los valores y la filosofía cooperativista. Modelos en el mundo hay, un modelo para traerlo acá, para impregnarlo en la sociedad ecuatoriana, es el modelo de Mondragón en el País Vasco, en España. Es un modelo genial de cómo la sociedad se ha desarrollado en cultura, en economía, en innovación, en conocimiento. Lo tercero, se necesita reactivar la inversión pública. Principalmente hay que darle todas las capacidades a los GATS, todo lo que son los gobiernos locales. Se les ha quitado presupuestos, hay que asignarles presupuestos, hay que fortalecer los presupuestos. Los GATS deberían ser los principales gestores, por ejemplo, de la energía. A los GATS hay que dar las condiciones para que participen en la producción y en la gestión de la energía. Porque una ciudad sin energía pues no es competitiva, no se puede generar nada. Claro. Y finalmente hay que trabajar fuerte en la educación,
la economía del conocimiento puede desarrollar este país. Los asambleístas, por ejemplo, para Imbabura y el país en general, desde la asamblea y desde el próximo gobierno, debemos pensar en lo que significaría IACHE para un modelo de desarrollo, en lo que significaría IKIAN y en lo que significaría la Universidad de las Artes. Si no entendemos que la economía del conocimiento es un motor de desarrollo para este país y para las próximas generaciones, no vamos a avanzar. Entonces, desde ahí yo creo que viene el gran acuerdo. Ahora, Juan, yo le quiero hacer la última pregunta, y es que en las encuestas a las que siempre como periodistas tenemos acceso por nuestro trabajo informativo, nos encontramos con la misma variante de que la gente quiere un candidato o un candidato prefiere un candidato joven, porque le parece que eso pues, le dará mayores posibilidades de administrar el país de una forma diferente. Pero yo le pregunto, aquí en Ibarra hemos tenido una alcaldesa joven y ahora tenemos un presidente joven. Y no ha sido precisamente sí. el mejor ejemplo de administración. Sí, no podemos jugar con el tema de la edad, ¿no? O sea, yo creo que hay que centrarnos en un proyecto de ciudad, en un proyecto de país. En base a eso tiene que salir las mejores mujeres, hombres a disputar un proyecto de ciudad, de provincia, lo que se viene a 2025, un proyecto de país. Y eso debe ser lo que permita tomar decisiones. El gran desafío de la sociedad ecuatoriana en este momento es rebasar la disputa de correísmo, anticorreísmo. O sea, esa polarización tan enferma que no va a resolver nada, ha enfermado a la sociedad ecuatoriana, como usted lo dice, ha destrozado la poca institucionalidad que se había construido en el país, ha destrozado los proyectos que se habían generado en el país, y eso hace pues que estemos en la situación en la que estamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que está claro es que no podemos banalizar la política. Tuvimos un presidente que se puso zapatos rojos, como fue Lazo, y terminó siendo un fracaso. Todo su círculo cercano a la mafia, al narcotráfico, se especula que en su banco se lavan los millones. Así y en el sistema financiero se lavan los millones. En este país se lavan 10.000 millones de dólares anuales en el sistema financiero. No hay donde más. No hay donde más, no, no. Y lo otro, pues, un presidente como Noboa, que nos planteó su expertise en cuanto a la gestión del sistema energético, pero vemos que no. Entonces, conciencia ciudadana para entender los planes de gobierno, para entender qué representan esos planes de gobierno y tomar una decisión. A mi criterio, la decisión del pueblo ecuatoriano estará en la segunda vuelta, sea los dos figuras que puedan ir a disputar, y ahí necesitamos dejar de votar con odios, ir a votar conscientes de que se pueden hacer mejor las cosas, y también reflexionar qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Desde botar la basura donde se debe, o sacar los días que se debe sacar la basura, o evitarnos cruzar la cola para pasar a la persona que estaba atrás. Desde esas pequeñas cosas también podemos hacer un cambio, y yo pues creo mucho en la sostenibilidad. Leía, me parece que fue anteayer, ustedes publicaron una nota sobre el oso andino. Mire, plantean en esta nota entre 10 y 15 especies del oso andino. Según la reserva que hay en la Hacienda Zuleta, estamos hablando de que se han avistado en los últimos años alrededor de 60. Es una especie en peligro de extinción. El país tiene más de 2.000 especies en peligro de extinción. Necesitamos entender la economía sostenible como el modelo de desarrollo. Entonces, en Ibarra necesitamos que las autoridades, tanto locales como provinciales, trabajen conjuntamente para rescatar. Ese ejemplo del osito en La Esperanza, que me ha dolido en el alma, porque yo creo en la naturaleza, es la muestra de que no solo nosotros estamos gritándole a un presidente que estamos en crisis, la naturaleza también nos grita que está en crisis. Entonces, si como sociedad, más allá de partidos, más allá de ideologías, en su conjunto, no reflexionamos lo que estamos viendo, estos desafíos que se vendrán en los próximos años, desabastecimiento de agua, de luz, falta de trabajo, los grandes desastres naturales. En los últimos 10 años, la posibilidad de desastres naturales se ha multiplicado en 50. Todo eso agrava la crisis, David, y pues ese sería mi mensaje, ¿no? Conciencia ciudadana. Muy bien, gracias a Juan, gracias por su tiempo. Y gracias por esas reflexiones que nos deja importantes. Esperamos que eso contribuya al análisis de la gente, porque ese es el objetivo de este espacio siempre plural. Juan Arias nos ha analizado algunos temas, nos ha dicho algo que quizás no estaba en nuestra brújula, y hoy hay que reflexionar sobre aquello. Algo está pasando y hay que pensar en eso. Señoras y